magistral, dando así inicio a las actividades académicas de este segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre vejez y envejecimiento. El doctor Ricardo Yacuz probablemente no necesita presentación, pero tengo que cumplir adecuadamente el encargo que me dio la doctora Verónica Montes, coordinadora del SUYEC, como ya escucharon, y coordinadora general de este importante evento. Me permitiré dar unos datos básicos sobre el doctor Yacuz para no tomar mucho tiempo y que realmente este tiempo lo podamos utilizar provechosamente escuchando. Doctor Yacuz, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, 1989, somos casi contemporáneos. Realizó estudios de posgrado en Flaxo sobre la temática gerontológica y la investigación sobre ancianidad. En 2004 obtuvo su doctorado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires también en 2006. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Mediana Edad y Vejez en la carrera de especialización en gerontología comunitaria e institucional en la Universidad de Mar del Plata y también profesor asociado por concurso a cargo de la materia Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de libros que seguramente todos ustedes conocen, como el de la vejez entre el comportamiento y el desempoderamiento, identidad y envejecimiento, psicología de la mediana edad y vejez, erótica y vejez, perspectivas de Occidente y proyectar la vida y desafío de los mayores de Buenos Aires. Todo esto en un lapso de menos de 10 años, esperamos que efectivamente su productividad continúe. Doctor Yacuz ha impulsado una visión crítica sobre las diversas maneras y formas en que se representa la vejez y el envejecimiento, porque marca explícita y superficialmente el trabajo académico como la cultura de políticas públicas sobre los temas que nos convocan, obligándonos a repensar, en particular, la gerontología, donde él ha acuñado el término post-gerontología. Esta visión crítica se refleja en el título de su charla, Autonomía y Dependencia, Diálogos y Tensiones, que hacen un magnífico eco con los temas centrales de este segundo congreso sobre el proceso de envejecimiento, autonomía, movilidad y adaptación. Dejo con ustedes al doctor Yacuz, que deseamos que con mucho trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. La verdad que pequeño desafío tener que empezar con un congreso tan importante. Y bueno, antes que nada quiero agradecer este privilegio de poder estar acá con ustedes y particularmente a Verónica Montes de Oca, quien además de haber hecho posible esta invitación y hace posible que México se destaque hoy gracias al seminario que se ha convertido en un faro para muchos de nosotros en ver cómo se va desarrollando este lugar. Y también creo que hay que reconocer que el UNAM tiene algo que muchas universidades en el mundo no tienen, que son este tipo de seminarios y este tipo de posibilidad. Y como muy bien le dijeron los presentadores iniciales, hacer el segundo es más difícil que hacer el primero. Yo coincido con esto, porque el segundo es una muestra de continuidad, de voluntad, que no siempre aparece, y particularmente en nuestros países iberoamericanos, latinoamericanos, donde nos manejamos un poco con las ondanadas de gobierno que a veces pueden darnos la posibilidad y a veces nos quitan. Que esta universidad lo persista en esto me parece absolutamente loable. Bueno, yo le cambié un poquito el título, porque el título es como si fuera, los que pensamos que estas cosas son un poco arte, el título es como un poco la frutillita de la torta, es como esa especie de detalle que corona lo que uno termina de trabajar, que sinceramente yo lo terminé de trabajar ayer, porque en realidad es un gran desafío. Yo siempre vengo hablando de estos temas, pero no de esta manera, y me parece que cuando uno le da vueltas y más vueltas, y es como si cosiera y volviera a coser estas charlas, realmente aparecen frases, metáforas que iluminan más de lo que uno hubiese imaginado con un título original. Obviamente la dependencia y la autonomía es de lo que vamos a hablar centralmente, pero en el medio
cuando pensaba de qué se iba a tratar esta charla, porque uno puede contar muchas cosas, pero de qué se va a tratar es otra cuestión, apareció la crítica a la razón gerontológica, obviamente tomado de Immanuel Kant, cuando Kant, en su tratado sobre la ilustración, en un momento de la humanidad donde la autonomía empieza a cobrar fuerza, donde él dice, bueno, ten confianza en tu entendimiento, cosa que hasta ese momento no había surgido como tal, me parece que abre una llamarada, que es este ideal de la autonomía, que a veces se discute poco, que a veces se lo toma como un dato técnico, y justamente en un momento tan relevante para la historia especialmente creo que de Latinoamérica, pero también del mundo, donde estamos en pos de este cambio tan notorio a nivel del envejecimiento, no solo porque envejecemos, sino porque pudimos llegar a delinear parámetros comunes en relación a cómo deberían ser tratados los mayores. Creo que criticar la razón gerontológica es un deber de pensar hacia dónde vamos. Entonces, como toda crítica, siempre lleva a poder pensar los datos más que a contar datos. Podríamos decir que una de las tareas que le compete a la gerontología es analizar cómo pensamos la vejez, pero asimismo, la construcción de la gerontología en cuanto tal, los relatos que la componen, no pueden ser dejados a su aire, es decir, que vamos componiendo relatos muchas veces sobre lo gerontológico, que creemos estar todos de acuerdo y que en realidad probablemente haya muchos desacuerdos entre nosotros que no están demasiado ni debatidos ni visualizados. Probablemente si hiciéramos un análisis más profundo interiormente, por lo menos los que estamos en estas salas, seguramente pensamos muy distintos de cómo conduciríamos la vejez, de cómo la vemos, y también creo que estamos en un momento donde deberíamos pensar hacia dónde vamos internacionalmente, si pensamos igual que otros países, si ciertas coordenadas que nos bajan de la actividad de lo positivo, digo, si todos coincidimos de la misma manera, y en este punto, y no por tomar ninguna posición en principio, porque por ahora quiero ser simplemente crítico, lo que yo llamo es a la reflexividad, y esta reflexividad es en principio crítica y en segundo término política. ¿Política por qué? Porque creo que debemos debatir hacia dónde vamos, cuáles son los bienes que se ponen en juego cada vez que hablamos acerca de la vejez, qué es lo que queremos cada uno, si queremos que, darle posibilidades de autonomía o si queremos protegerlos. Estos son debates que todavía nos debemos, y particularmente cuando se ponen en juego elementos tan importantes como la autonomía, la heteronomía, la dependencia, la independencia. Es decir, no podemos quedarnos en tecnicismos que a veces dicen poco y que a veces lo único que resuelven son pequeños acuerdos que se hacen entre sujetos que tienen posiciones de poder para dirigir medianamente lo que nosotros podemos llegar a entender que deberíamos hacer. La autonomía va por acá, la dependencia por acá y la independencia por ahí. Entonces, en este punto, y vuelvo a remarcar, porque esto fue fruto de varios WhatsApp con Verónica, algunos escritos y otros hablados, porque me reconozco bastante dependiente de la opinión ajena, porque soy neurótico, y en este punto, quiero justamente poder poner sobre tela de juicio que, así como todavía tenemos que contrarrestar los relatos viejistas, nosotros le decimos en Argentina viejismo, en otros lados le dicen edaísmo, acerca de la pérdida de poder, porque básicamente cuando estamos hablando de autonomía, dependencia, estamos hablando de poder, cuál es el poder que cada uno maneja, o concretamente, cuáles son los términos en los que manejamos la dependencia. ¿Acaso la dependencia que ustedes piensan es la misma que la mía? No sé. Probablemente tengamos que debatir de qué se trata la dependencia antes de afirmar que la dependencia y la independencia parece elementos concretos. Pero así también la autonomía, que es en alguna medida un ideal intocable para nosotros. Todos queremos autonomía, esto parecemos no dudarlo. Si lo sacamos de los marcos habituales, y una de las reflexiones, porque venimos de Oaxaca con Mónica Roquet, que es otra de las expositoras, y le he dado lata a esto, y hemos discutido cosas riquísimas que me han ayudado muchísimo. En realidad,
cuando uno habla de la autonomía, yo no pierdo de vista cierta perspectiva nominalista, podríamos decir, ¿no? De que, como decía Borges, en la palabra rosa está la rosa. Autonomía es autónomos, es el sujeto que se da su propia norma. Y yo diría, ¿cuántos de nosotros nos damos la propia norma? Pocos. En todo caso podríamos decir autoestilo, ¿no? Hay algo en nuestro estilo que se refleja, pero norma. Y digo, si cada uno estuviéramos en nuestra propia norma, creo que no podríamos haber armado este espacio. ¿Por qué? Porque esto requiere haber delegado en otros la voluntad, como decía Hobbes, como decían, todos los grandes filósofos del poder. Entonces, creo que en este punto lo que a mí más me interesa es cómo ciertos criterios poco analizados trasvasan al sentido común y hacen que nosotros creamos que estamos haciendo bien cuando no sabemos qué bien estamos haciendo. Y tomo la palabra bien no como algo en sí mismo positivo, sino como un elemento que es los bienes, del orden de los bienes. Y concretamente, ¿qué configuración, qué modelos de vejeces estamos construyendo y hacia dónde vamos? Y en esto pongo un tilde especial en Latinoamérica, y no por pensar en una especie de chauvinismo donde nosotros nos reconocemos distintos. No, somos muy distintos, Argentina y México tienen formas todavía que se diferencian mucho, pero lo que sí pienso es que hay modelos centrales que nos llegan a veces por una cuestión política. El imperialismo ideológico nos llegan las investigaciones, como decía una vez Feliciano Villar, dice, sabemos más de lo que nos pasa, de lo que pasa en un pueblo de Minnesota, que lo que le pasa al argentino, lo que le pasa... Digo, este imperialismo cultural lleva a que demos por hecho un montón de situaciones que no sé si nos corresponden, si las validamos y si las entendemos totalmente por fuera de ciertos contextos. Entonces, la autonomía es un valor central. Yo no dudo de que la autonomía es algo que nosotros perseguimos si le sacamos esta dureza, si pensamos más bien en un estilo personal, en una búsqueda vital, en una búsqueda de intereses que debería regular las motivaciones humanas. Pero cuando ya llegamos a la dependencia, y en esto no estamos tan lejos de la noción de autonomía porque es el valor que lo rige, fíjense que nos encontramos con un problema. La dependencia aparece siempre ligada a un disvalor que pone en juego la dignidad del sujeto. Volverse dependiente aparece como algo negado, algo criticado. La frase, por lo menos que se acuña en Argentina, y que sé, porque leemos todos a Estados Unidos, que parece como más elocuente, lo peor que me puede pasar es volverme dependiente. Y uno dice, ¿y qué hacemos entonces? Porque estamos en un momento de la humanidad donde hemos alcanzado muchas cosas, pero en la vejez aparece más dependencia. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estas necesidades humanas que todavía no se resuelven tecnológicamente? ¿Qué hacemos con estos cambios que todavía lamentablemente tenemos? Lamentablemente digo porque frente a esta expectativa, ¿qué hacemos con esto? Podemos volver accesible un poco más el mundo, y esto no cabe duda de que es un deber, y por eso es tan atinado este congreso con esta temática. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que hay algo de la dependencia, no solamente en los viejos, en todos nosotros nos está siempre. Entonces, cuando la dependencia se asocia con la falta de poder, con la pérdida de control, de seguridad personal, entereza, capacidad o lo que podamos denominar, nos encontramos con un punto complejo como gerontólogos. Y en esto yo traigo una investigación de Becca Levy de la Universidad de Yale que hace un estudio comparativo entre Estados Unidos y la India. Ella dice que el sujeto, a ver, lo voy a mirar más a Vero, el sujeto norteamericano, lo peor que le puede pasar es depender y que tengan que venir a cuidarlo. En India, y especialmente la familia cuando tiene que venir a cuidarlo, en India, cuando la familia acude a cuidar a un viejo, es signo del poder que tiene ese viejo. Con lo cual, en este punto lo que tenemos que ver es cómo nosotros tenemos una plataforma giratoria que nos hace ver el mundo y que son el mundo de los relatos. Es decir, en qué relato estamos insertos y de esa manera visualizamos la realidad y podemos hacerla más o menos accesible también. Y juego con esta palabra de accesibilidad. Y concretamente el envejecimiento
presenta una variabilidad de situaciones. Digo, destacaba recién que está a lo largo de toda la vida, pero particularmente sabemos que hay situaciones de dependencia, situaciones que pueden ser contingentes, variables, y hay posiciones de dependencia que se van a estabilizar. Hoy sabemos el tema de los problemas cognitivos, la escala que están asumiendo y cómo esto pone en juego uno de los ideales centrales. Y fíjense que hoy pareciera angustiar más al sujeto de Occidente los problemas cognitivos que los problemas motrices. ¿Por qué? Porque en alguna medida nos descolocan de cierta demanda social de estar partícipes y supuestamente autónomos dentro de nuestra sociedad. Entonces, en esto yo propongo un modelo crítico propositivo, crítico porque tenemos que criticar, tenemos que deconstruir en el sentido de realidad, podríamos llamar, qué significa este andamiaje de conceptos para poder proponer algo distinto. Pero básicamente creo que tenemos que salir de las lógicas polares. ¿Polares qué significa? Si en ese punto estaba la dependencia, en el otro lado está la independencia. ¿No es así? Es un absurdo esto. Es un absurdo que incluso cuando lo pensamos de maneras ideales para que sea más fácil al pensamiento, en alguna medida terminan generando obstáculos al pensar. No podemos pensar una sin la otra. ¿Por qué? Porque quizá la cuestión no esté ahí, la cuestión esté en otros articuladores de sentido. Pero básicamente uno de los grandes problemas, y que yo lo observo cotidianamente en ámbitos gerontológicos, tanto en los profesionales como en estos viejos gerontologizados, estos viejos que acuden a la universidad, que hacen todo lo que hay que hacer según el evangelio gerontológico, y lo digo un poco en chiste, pero hay algo de esto, y donde pareciera que la demanda es que el sujeto sea viejo sin parecerlo, sin mostrar ningún dato de dependencia y que en realidad parece que fue una vestimenta de viejo que me pongo y que por dentro soy el mismo que siempre. Hay rasgo de continuidad, no cabe duda, la teoría pero sin embargo cambiamos y nuestra biología nos pasa a veces costos muy altos frente a esto. Entonces, esto es salir de un sistema idéntico de valores. La cuestión, lo que tenemos que hacer es saltar de este sistema, de esta lógica que nos lleva siempre a las mismas posiciones. Si yo considero que la economía es esto y la heteronomía es lo otro, probablemente no deje de poder mirar la realidad más que desde estos dos sesgos que me controlan. Y en esto, yo iba a traer un video, pero me parecía poco académico, poco serio, lo dejaremos para las mentorías, de la AARP. Una organización americana a la cual yo respeto porque realmente tiene una obra interesantísima y donde yo creí captar algo de esto que nos pasa a muchos de nosotros, que fue un video que yo lo recibí por Facebook, donde se le llama a un grupo de jóvenes a que digan qué es la vejez. Entonces, de una manera muy histriónica y un poco exagerada, cuentan que, bueno, que los viejos son todos achacosos, están todos lastimados, qué sé yo, un montón de cosas donde lo único que muestran es la limitación del viejo. Paso 2, le llaman a un grupo de viejos que no son los viejos que nosotros vemos habitualmente, son viejos excepcionales, y en esto digo, remarco la excepción porque en alguna medida me parece que la lógica gerontológica está construyendo la excepción como posibilidad para todos. Entonces le dicen que los jóvenes le enseñen algo a los viejos. Los jóvenes le enseñan y resulta que los viejos eran mucho mejores que los jóvenes en destrezas físicas. Una mujer hacía box, el otro hacía pruebas exóticas donde podía tener un equilibrio notorio y finalmente la pregunta, ¿y ahora qué pensás de la vejez? Le dicen. No, una de las peores cosas que dicen, porque esto es la ideología que se trasunta, es, no, la vejez empieza más tarde. Terrible. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que no tenemos que hacer. La idea no es esta que entonces pateamos para adelante lo que no queremos ver. La dependencia aparece más tarde. Pero a los 60 y 70 tenemos los viejos ejemplares. No es esta la idea. No es esto lo que nosotros habíamos pensado. No es esto la liberación del ser humano, la liberación de las minorías. Esto es otra cosa. Esto es patear para adelante. O en las otras, bueno, yo pensé que finalmente, bueno, todas situaciones en las cuales se dan cuenta que la vejez podía ser algo maravilloso. Y creo que esto, dicen otras cosas que son peores todavía, que ahora no las tengo en mente,
Lo que digo es, nos refleja cierto estereotipo de donde construimos una razón que no salió a buscar la diversidad, sino que produjo desde el mismo orden de valores, la excepción. Si hay un viejo excepcional, todos podrían entrar en la regla. Hay una cómica argentina que ya está bastante grande y dice, es cierto que todos podemos estar bien, pero quedás cansadísimo después de eso. Y esto es cierto porque en realidad si tenemos que hacer todo esto para poder estar con un cuerpo más delgado y ser musculoso, la verdad que no es por ahí donde viene la cuestión. Entonces, Parmeli y Lawton señalan que hay una dialéctica entre dependencia e independencia que dependen de dos necesidades humanas que son la seguridad y el deseo. Y esto me parece básico, sencillo, podríamos decir muchas otras cosas más. Tomo esta para poder poner en este punto que la autonomía siempre está jugando entre valores, y más allá de que yo prefiero distinguir, como muchos de ustedes están haciendo, que es decir, bueno, es un orden de elección mayor, donde uno puede llegar a delegar, decidir, etcétera, etcétera, pero que básicamente es un conductor de sentido humano hacia un interés más profundo, pero básicamente donde entre la dependencia y la independencia, que serían elementos que podríamos definirlo en un estrato menor a este gran paraguas de la autonomía, siempre estamos entre necesidades que tienen que adecuarse a contextos disímiles. Y muchas veces la vejez, por más heterogénea que sea, presenta un contexto disímil al que puede pasar en otras etapas de la vida, y nosotros, como encargados, no solo de trabajar, sino de pensar, y en este sentido de generar un movimiento político en relación a esto, no podemos caer en más de lo mismo. Debemos dar este salto de representaciones. Y en esto yo tomo un bellísimo texto de Freud, El malestar cultural, donde él decía, todo deseo finalmente se encuentra limitado, generando una especie de malestar. ¿Por qué? Porque las demandas culturales siempre no tienen en cuenta la particularidad humana. Yo utilizo esta metáfora del malestar justamente para cuestionar estos significados hegemónicos, esto concreto que digo ver en que los representantes de la vejez siempre son excepcionales, y que muchas veces cuando escuchamos el discurso de estos sujetos viejos o de gente o gerontólogos que destacan la vejez del otro, destacan positivamente, son discursos muchas veces que niegan gran parte de su vida. ¿Por qué? Porque no entran los miedos, no entran las dificultades, no entran un montón de cuestiones que están en la vida y que en la vejez se pueden presentar de maneras particulares. En este momento estamos haciendo desde mi cátedra una investigación sobre la perspectiva a futuro en viejos de 80 años, y es muy llamativo cómo cambia en viejos que están gerontologizados, tomados por nuestro discurso, donde por un lado es muy positivo, pero por otro lado uno ve que hay un montón de cosas que dejan de lado casi exageradamente. Entonces, uno de los temas también que tenemos que rever, y que digo, quizás no siempre estamos en las mismas dimensiones, pero fíjense que nuestra sociedad se presenta frente a éticas que ante la vulnerabilidad humana pareciera que estamos más preparados para dar prótesis que para poder sostener la falta de lo que se puede hacer. Es decir, el simple cuidado, ya no el cuidado para que el otro mejore, el cuidado pero como ética de apoyo al otro sin saber muy bien cómo va a mejorar, sin ningún parámetro de éxito concreto a partir de esto. Y frente a esto estamos como medio desvalidos. Entonces tenemos un montón de herramientas, y yo siempre digo que para los viejos que están bien, tenemos un montón de cosas para hacer. La gerontología ha diseñado desde las universidades hasta proyectos maravillosos que todos queremos enganchar. Pero los viejos que tienen dependencia física más fuerte, no sabemos muy bien qué hacer. ¿Por qué? Porque todavía estamos enfocados ahí, en esta idea del viejo excepcional, el viejo que más se parece al orden común. Entonces, todo esto que estoy hablando, quiero remarcar que no tiene nada que ver con cuestionar, sí, un valor que me parece central, que es la dignidad de un sujeto más allá de la edad que tenga, y la dignidad que tiene el poder elegir lo que le interesa y lo que le gusta a lo largo de la vida. Es decir,
Que podamos nosotros pensar y deconstruir ciertas nociones no implica que podamos cuestionar si los viejos deciden más o menos. Lo que estamos poniendo es la situación de toma de decisiones en la vida en contextos más específicos. Entonces, en este punto también apelo a la diversidad, que no es la diferencia, que no es la excepción. La diversidad es la construcción de algo distinto. Y en este punto siempre tomo como dato las otras minorías. Es decir, cuando nosotros los que trabajamos en vejez, y esto lo señaló Verónica, estamos fundando nuevas formas de mirar la realidad, lo primero que deberíamos pensar es cómo hubo otros grupos que la fueron fundando. Para mí hoy el grupo más, si el feminismo fue mi base para poder pensar lo que yo pienso ahora en relación a la gerontología, si las mujeres verdaderamente hicieron el trabajo duro de poder repensar una minoría y realmente fue una de las revoluciones más victoriosas del siglo XX, modificando un orden de valores de miles de años, más allá de la ni una menos que tenemos y todas estas cosas que siguen apareciendo, podemos decir que fue una revolución exitosa. Hoy, para mí, los grupos LGBT son uno de los grupos más osados en la transformación de la cultura. Fíjense que la idea de poder salir del binomio homosexualidad-heterosexualidad, o del binomio, perdón, de este pensamiento binario, homosexualidad-heterosexualidad, y pensar en la transexualidad como norma, es decir, es haber roto una estructura basal de la cultura occidental y proponernos otra lectura, y a partir de esto poder pensar que la realidad se conforma de otras maneras. Entonces, que esto es un indicador para nosotros. Un indicador de poder salir de una lógica de edades que todavía sigue estando muy, muy dura dentro de nuestra cultura, que nos puede servir políticamente en algunos aspectos, pero que quizás la propuesta sea pensar, como diría Michel Foucault, de otra manera. De otra manera, es decir, pensar que la realidad podemos reinventarla y transformarla de otra forma y por fuera de estas normas hegemónicas. Y en este punto, yo llamo a deconstruir la dependencia, y pensando en que la dependencia tiene elementos que la definen, como pueden ser que es multifacética. Acá yo me traje algunas ayudas. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros decimos cuáles son las fases de la dependencia, la dependencia es una y para siempre, la dependencia es de una sola manera, no. Cuando vemos la dependencia, en realidad vemos las múltiples fases que tienen que ver con lo conductual, con lo social, puede aparecer por muy diversas vías. Se puede operar en distintos niveles. Yo puedo ser independiente en mi vida privada y no puedo serlo en contextos más amplios. Sabemos que la neurosis a veces nos juega trampas, volviéndonos más dependientes, como yo decía al inicio, de lo que me pasa a mí. No voy a contar más porque sería una vergüenza. A veces está interconectada, a veces funciona independientemente, es decir, tenemos una riqueza enorme en relación a lo que pueden ser las fases de la dependencia. También puede ser multicausal, es decir, puede haber dependencias que tienen que ver con lo físico, con lo psicológico, con lo social, y también puede ser multifuncional. Y yo quisiera destacar esto. Los que venimos de la psicología sabemos que depender a veces es muy funcional, y por eso, Freud ya decía acerca de la dependencia en los orígenes del ser humano, en lo que nos hace humanos en algún sentido, pero básicamente que nosotros podemos pensar que esta funcionalidad a veces no debemos dejarla de tener en cuenta. Es decir, todos queremos ser independientes, sin embargo todos queremos enamorarnos, y cuando nos enamoramos somos absolutamente dependientes. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pone en duda es cierto ideal hegemónico. ¿Hasta qué punto queremos ser tan independientes? ¿Quién quiere ser tan independiente? Entonces, en esto, atendamos la ocasión. La ocasión, ¿qué es? El momento específico en el cual una persona está, y donde a veces los valores de independencia son demandas nuestras al otro, lo cual no quiere decir que no podamos escuchar por dónde va el interés, el deseo, los objetivos, pero muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles de un ser humano y donde justamente nos olvidamos que también depender puede ser una elección, y puede ser una digna elección. Entonces, hay tipos de dependencia. Hay dependencia física, que está causada por múltiples cambios biológicos, que particularmente en la vejez pueden
generar niveles de enfermedades o de discapacidad, limitando con ello la independencia. Tenemos dependencias estructurales, en las cuales creo que es un dato interesantísimo para especialmente aquellos que trabajan en residencias o en organismos, donde lo que podemos ver es cómo las estructuras sociales pueden llegar a limitar, pueden volverse absolutamente presionantes sobre el sujeto, pero que al mismo tiempo nosotros lo que podemos ver es que los niveles de dependencia pueden variar según el nivel de sobrecarga que pueda tener sobre el sujeto o de vacío que pueda haber. Es decir, sabemos que cuando una institución sobrecarga demasiado vuelve dependiente a cualquier sujeto, y creo que esto también es algo que tenemos que atender. Tenemos instituciones carísimas como son las residencias que a veces no atienden las necesidades puntuales que puede tener un sujeto y terminan volviendo, como dicen algunos estudios críticos, terminan volviendo enfermo el viejo para los propios fines de la institución. En esto hay un estudio de Gubrum muy interesante sobre cómo la residencia termina generando que sean más adaptables los que están muy enfermos que los que están más sanos. Bueno, los modelos psicológicos que Delotton, Kahana, que han mostrado la docilidad y la presión, muestran esta dependencia estructural. Pero también podemos decir una dependencia psicológica. Algunos lo llaman conductual, yo prefiero llamarla psicológica. ¿Por qué? Porque tiene muchas varianzas y concretamente inciden en la relación del sujeto consigo mismo y con los otros. Hay una dependencia temida, y esto es uno de los puntos que yo quiero destacar más y que probablemente ustedes la vean a menudo. Esto que hablamos antes de lo peor que me puede pasar es estar dependiente, termina generando un nivel de dificultad para poder atenderse. Encontramos muchísimas mujeres que no aceptan el cuidado de una cuidadora domiciliaria por el hecho de que a mí no me van a venir a atender. ¿Por qué? Porque esto implica una posición de indignidad. Y encontramos también algo que aparece en las investigaciones en Argentina de los índices de suicidio en varones, y también aparece en Nueva York y también aparece en algunas investigaciones francesas, donde muestra que después de los 80 años crece notoriamente el índice de suicidios en varones y decrece en mujeres. Y concretamente, una de las pistas que podríamos llegar a tener tiene que ver con la dura sensación de un varón con una demanda de género masculina muy pesada, de sentir que tiene que estar en un lugar de dependencia y a partir de esto tiene que ser cuidado, corriéndose de lugares de la masculinidad tradicional o lo que sea. Y digo, me parece, llego hasta el suicidio, pero podríamos hablar de la depresión y podríamos hablar de las dificultades cotidianas. ¿Por qué? Porque todavía hoy esta demanda de ser independiente transcurre entre nosotros, limitando y muchas veces volviéndose un peligro para el propio sujeto. Tenemos la indefensión aprendida, de la cual había hablado Abramson y Seligman hace mucho tiempo, y donde fue revisada por otros autores con las atribuciones internas y externas. Y acá yo pongo un texto de una autora argentina que a los 90 años, luego de un accidente, escribe un libro que se llama Los Rieles, y los rieles no es casual que haya perdido los rieles por donde iba conduciendo. Y en realidad nos muestran esta sensación de indefensión cuando el sujeto no encuentra alternativa válida para poder seguir viviendo de una manera independiente y no tiene otro relato que lo valide desde un lugar de cierta dependencia. Acá dice: antes fui valiente y brillante, hoy apenas me estoy recuperando con timidez de dar un paso en falso y de arrancarme, lo que representaría mi defunción. No daré un paso en falso, me apreciarán agachado y vejestoria, alguien casi reptante, temeroso de llevarse un objeto por delante y fracasar en su intento de integración a la civilidad. Cuando ella dice civilidad, está hablando del relato demandante, del relato de la demanda, es decir, de aquel relato donde de esta manera ella no puede continuar, pero podría continuar de otras maneras. Y en este punto es donde nosotros tenemos que torcer esta placa giratoria para poder pensar cómo hacemos para que una pérdida física no se vuelva una indefensión aprendida a lo largo del tiempo. E incluso hay un estudio de Frances, mucho más actual, que muestra cómo en esta atribución interna, como muchos mayores que sentían que habían hecho lo adecuado para poder llegar a la vejez, para poder llegar bien, y que en alguna medida ciertas cuestiones que pueden aparecer más habitualmente, no propias de la vejez, los impactaban con la sorpresa de decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo hice todo bien? Entonces creo que en este punto sigo jugando con estas alternativas.
el síndrome de quiebre social, que es muy viejo, ya de los años 70, de Kuiper y Benston, donde señala cómo un sujeto, y acá sí ya pone un acento sobre los relatos ofrecidos, como ante una cierta condición de vulnerabilidad, un sujeto con, podríamos decir, con una mirada prejuiciosa sobre la vejez y en un contexto prejuicioso sobre la vejez, va identificándose un rol del viejo preestablecido y lo termina generando en menos de 6 meses una disminución notoria de su autoeficacia y su autocontrol. Es decir, acá lo que ve esta teoría es justamente cómo esto va produciendo un destino esperado, justamente ¿por qué? Porque no hay relato alternativo. La dependencia aceptada, acá esto es parte de una investigación nuestra sobre toma de decisiones y donde acá vemos un giro distinto en relación a la dependencia. ¿Por qué? Fíjense lo que dice este señor. Después del accidente mi esposa comenzó a ocuparse de muchas de las cosas que yo había dejado de hacer. Ella tomó tal dominio de la casa y de las cosas, resultó ser tan capaz que yo me fui desligando. También me permitió dedicarme a cosas que antes no hacía y que me gustan mucho. Acá vemos una torsión del relato que facilita que esta dependencia sea una posibilidad para y no un freno como en el otro caso. También acá, tomando siempre Valdes, nos ayuda a pensar las estrategias. ¿Cómo puede haber una dependencia aceptada con optimización selectiva y compensación? Dice Daniel, vos vas midiendo tus fuerzas, tus cualidades a lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si voy en colectivo, bus, no sé si llamo acá, igual, yo antes lo corría, ahora no lo puedo hacer. Entonces mi decisión es otra. Físicamente te modifica, no te da el físico. El estado de uno, no solo el mental, sino el físico, todo te va limitando. Y ahora lo que tengo que hacer es salir antes. Uno empieza a ver todo desde otro punto de vista, adaptando la parte física y mental a lo que existe. Me gusta esta frase, a lo que existe. Lo que hay, lo que no se puede modificar, a partir de esto él pudo encontrar una salida. El control delegado. Este señor de 84 años, Isaac, a veces cuando voy al médico me pido que me acompañen para que escuchemos más de uno. La salud es un tema delicado. Cuando es una gripe, me arreglo solo, pero hay otras cosas que tengo que pedir ayuda. La decisión tiene que ser rápida, porque la salud es lo primero. Esto también es la habilidad de haberse podido correr en un marco de representaciones que le permite hacer esto. Entonces, también Valdes había hablado hace algún tiempo acerca de la influencia que tienen los relatos, y los relatos en ese momento los hablaba como guiones. Entonces, ¿cuál es el guión de depender? Si tenemos un guión que subyace, que pueda llegar a ser de dependencia y apoyo, o pueda ser de apoyo a la independencia. Es decir, esto creo que es de fundamental importancia para todos aquellos que trabajamos con viejos y que podemos tener el mayúsculo rol de poder interpretar la situación y ayudar a modificar el cambio de interpretaciones. Él acá lo que dice es que podemos hacer lo que muchas residencias hacen, que muchas veces cuando viene el sujeto se ve llevado a que todo sea vivido como una dependencia, o podemos hacer a que esto sea vivido de otra manera con un plus de significación positiva que le dé la posibilidad de una mayor independencia o autonomía en su decisión. Creo que en este punto, en el desarrollo humano no se trata de ser dependiente o independiente, sino de alcanzar objetivos, intereses, deseos según el marco teórico que nosotros establecamos y confiar en la propia resolución o en la delegación. Es decir, en este punto, Verónica dijo algo importante al inicio. Tenemos que empezar a pensar en una trama comunitaria. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad por fuera de esto. Es decir, la trama comunitaria no significa la comunidad entera, el vecindario. La trama, siguiendo a Saranson, es la relación, la red social donde uno cree que es parte de eso y que en alguna medida ayuda a pensar cómo llevamos a cabo lo que nosotros hacemos. Esto que pasaba en India, en alguna medida, lo que da cuenta es de una comunidad funcionando. Creo que acá en México, y creo que podemos encontrar mucho más de estas cuestiones en funcionamiento, y hay que ser muy cuidadoso cómo incorporamos nuevas líneas sin tener que sacar lo otro. Es decir, muchos de nosotros, yo mismo, hemos crecido y nos hemos formado con una mirada antifamiliar casi. ¿Por qué? Porque parecía que la familia era lo que nos quitaba el margen de libertad que necesitábamos para poder ser libres.
Libres, como decía Voltaire, para vivir debajo de los puentes, pero libres. Y en realidad, creo que hoy yo valoro mucho no solo la familia, las redes. Sabemos hoy, pudimos salir de la lógica familiarista de pensar que solo la familia puede estar, pero la familia es una red fuerte. Los amigos son redes fuertes que debemos pensar no solo para cualquier tipo de decisión y para cualquier tipo de contexto en el cual nos ubiquemos, particularmente en un momento de la vida donde la vulnerabilidad puede estar en juego. Entonces, esto es adecuar los ideales a contextos que la validen. Y finalmente, el relato y la práctica del empoderamiento. El empoderamiento es un tema que hoy lo estamos trabajando cada vez más, es un tema de lo cual también somos deudores de muchas otras minorías que no han trabajado, el empoderamiento del poder negro, el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los supermercadistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y concretamente en esto digo relato y práctica porque tenemos dimensiones claramente diferenciadas. Entonces, si envejecer contradice ideales hegemónicos de nuestra cultura, y fíjense todavía hoy, acá, las risas que hubo cuando había que nombrar a los mayores, cuando dijimos los más mayorcitos, cómo todavía aparece una dificultad para poder ubicarnos en la trama que nos compete. Todavía hoy seguimos diciendo el chiste de no me digas, no digo la edad que tengo, no digo la de... estamos en una situación donde por momentos parece que avanzamos un montón y por momentos parece que no avanzamos nada. Y de esto es de lo que tenemos que volver a repensar. ¿Por qué? Porque en este punto hay una cuestión básica de poder. A mí lo que más me interesa de la palabra empoderamiento es que ubica el poder en un eje central. Y en este punto, cuando hablamos de una minoría como los viejos, y yo los ubico como una minoría, no estamos hablando ni siquiera de las mujeres que tradicionalmente, o en la historia de las culturas, fueron mucho más subyugadas que los viejos. Estamos hablando de una minoría, los viejos, que tuvo muchísimo poder a lo largo de diversos momentos de la cultura occidental y de muchas culturas, con lo cual no estamos hablando de algo exótico. Hoy nos parece exótico. Hoy nos hemos acostumbrado, y esto tiene que ver con lecturas que no siempre estuvieron y no siempre de la misma manera. Es decir, esta mirada de la dependencia, de la enfermedad, esta metanarrativa desde la cual nosotros miramos todo esto con horror es muy siglo XIX. Y esto no necesariamente pasaba en el siglo XVIII y tenía formas absolutamente desiguales. Entonces, cuando hablamos de poder, el poder tiene mucho que ver con creerse autónomo. Y concretamente, cuando hablamos del empoderamiento, a mí lo que más me interesa de esto es que es volver a construir la creencia en la propia autonomía o en la propia posibilidad de elegir lo que uno quiere. Y concretamente, hoy el gran desafío es cómo incluimos la dependencia dentro del empoderamiento. Y en este punto también, el empoderamiento como incorporación, acá lo digo medio difícil, de creencias y condiciones de factibilidad que activen posiciones afirmativas de poder. En este punto estamos viejos y gerontólogos juntos para construir este otro relato que posicione en un lugar de poder y que pueda desafiar con esto la indignidad de la enfermedad o la indignidad de la dependencia. Es decir, tenemos que saltar a un relato que afirme, y concretamente en esto, y nuevamente me repito en parte a Michel Foucault, cuando él dice tenemos que armar estéticas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una ética, ni de una ética común, ni de una ética del bien hacer, sino que estamos hablando de una estética que posibilite que ser viejo con muchas de las cargas que puede llegar a tener, incluso la propia dependencia, puede llegar a ser algo bello. ¿Por qué digo algo bello? Porque no estamos hablando de un bien común, estamos hablando de una posibilidad que se dé en un momento histórico de poder pensar que podemos querer ser viejos, como lo muestra la Biblia de mil y una maneras en esta valoración, hipervaloración que tuvo de los adultos mayores, como lo muestran muchos pueblos de América, donde el viejo pudo ser valorado. Y no digo volver a esa misma condición, para nada. No digo que el viejo tenga que estar en el lugar de poder porque sí. Digo, tenemos que construir una lógica distinta, saliendo de un molde que pueda contener esta nueva realidad, pero que al mismo tiempo pueda diseñar algo
accesible al sujeto. Es decir, estamos complicados si la dependencia se vuelve un disvalor absoluto. Entonces creo que en este sentido la estética puede ser aprender a vivir con ciertos niveles de dependencia y particularmente en la vejez, como para que esto sea facilitable o sea accesible, como decíamos recién, y concretamente que podamos hacer nuevos acuerdos de la autonomía. Para concluir, concretamente, creo que ya lo vengo haciendo, deberíamos pensar en que trabajamos con un grupo particular que todavía introduce en nuestra comunidad situaciones particulares de dependencia. Y creo que en este sentido nuestra posición frente a esto no puede ser simplemente la de atender, sino la de construir nuevos relatos, la de poder salir de estos malestares, de poder darle sentido, de poder trabajar con los grupos de viejos como minorías potentes que puedan regular nuevos sentidos. Y finalmente, tomando también una metáfora de Valdes decía que la vida era una arquitectura y que a veces tenía distintas patas, la biológica, la psicológica, la social, y él decía que cuando una de estas patas que podía pasar en la vejez podía ser la biológica, se perdía o tenía dificultades, es donde más potente tenemos que hacer esta otra pata que puede llegar a ser lo social. Pata que seguramente van a hablar todos hoy ustedes cuando hablemos de accesibilidad, cuando hablemos de tantas otras cosas, pero que fundamentalmente yo quiero poner el sentido en esta plataforma giratoria, que como dicen muchos, la cultura es invisible y sin embargo está en todos lados. La cultura son los relatos donde nosotros miramos la realidad, y creo que esta es la condición que nosotros debemos hacer efectiva para poder transformar esta realidad en la actualidad. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para comentarios o preguntas. Doctor, una pregunta. ¿Alguna estrategia comunitaria que usted nos pudiera recomendar para promover esta conciencia de la dependencia y que no genere tanto temor? Bueno, a mí me parece que es una buena pregunta porque en realidad creo que va hacia muchos lugares distintos. En principio, creo que en cada acto que nosotros hacemos es donde debería estar esta conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia reflexiva, que nosotros podríamos decir, a ver cómo yo me pienso a mí mismo, está en cada uno de los gestos que nosotros transmitimos. Cuando yo ya hablaba de que en realidad la mismo mérito aparecía a cierto tipo de relatos, profesionales que estaban trabajando con adultos mayores y que destacaban el valor en los viejos absolutamente excepcionales, que no es que no los dejan de tener. Lo que digo es, cuando nosotros cerramos la mirada y ubicamos ahí está el valor, estamos diciendo del otro lado no está el valor. Es decir, ahí está la vejez que queremos y ahí está la vejez que no queremos. ¿Se entiende? Cuando la RT elige publicitar de qué manera hacer esto, que es una conciencia, podríamos decir una conciencia positiva de la vejez, elige la excepcionalidad, ahí es donde yo estoy diciendo, ahí estamos errando. ¿Por qué? Porque puede haber viejos excepcionales como puede haber seres humanos excepcionales, pero eso no arma un conjunto. Y creo que cuando nosotros salimos a trabajar, lo que podríamos llamar en el plano comunitario, pero podríamos llamar en el plano social, creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener en claro qué línea estamos bajando, que el viejo sea más autónomo, que pueda elegir, no significa que tenga que ser excepcional, que en realidad se puede ser viejo de mil y diversas maneras que existen y que justamente a la dependencia es algo que podemos trabajarla. Ustedes tienen una ventaja con respecto a nosotros. El tema de la muerte para ustedes es algo mucho más hablable y discutible. En Argentina no se puede hablar de la muerte con los viejos. No se puede hablar de la muerte con gente que está por morirse. ¿Por qué? Porque en realidad aparece como el puro horror. Y esto en la Argentina y podría decir en gran parte de Occidente. Ustedes todavía conservan una tradición distinta en relación a esto. Pero digo, ¿qué
¿Qué es la muerte? En alguna medida aparece como el factor máximo de pérdida de autonomía, de pérdida de valores culturales que hacen a nuestra propia identidad. Es decir, cuando nosotros, otro día estaba en Oaxaca y nos contaban estos velorios de 10 días donde la comunidad apoya ahí donde aparece una dificultad. La verdad es que nosotros fuimos construyendo una relación a la realidad muy distinta donde pareciera que el sujeto tiene que salvarse solo, o solo o en un plano de exitismo a veces demasiado elevado. Entonces, cuando vos me decís qué hacer, yo lo que podría decir es, en cada cosa que hagamos, modifiquemos esta plataforma giratoria para poder incluir la dependencia como parte de un relato posible dentro de la vejez. Entonces, desde hacer una actividad con un grupo de adultos mayores, desde poder hacer seminarios, de poder hacer una política comunicacional. Digo, cuando pensábamos en esto de la RP, y yo digo, qué mal hecha esta política comunicacional, es porque en realidad lo que falta ahí es pensar cuál es el relato de donde nosotros, qué es lo que queremos de la vejez. ¿Queremos volverlos a todos una excepción trabajosa o queremos que la vida sea tan diversa como lo fue siempre? Quizás me parece que tenemos que apostar por ese lado. No sé si quedó clara la respuesta. Gracias. Sí. Doctor, empezaste muy interesante comentando las realidades de las naciones latinoamericanas. Después nos llevaste a comentar tu punto de vista de la India y el punto de vista de los norteamericanos. Siempre es muy interesante ese aspecto. Nada más estaba yo pensando, creo que es importante reflexionar al respecto de la importancia de los viejos, pobres, miserables, que la tienen porque están en la calle, porque viven en situaciones muy difíciles, a diferencia de la dependencia que eventualmente podrá presentarse en quienes pueden pagar una casa en donde los atiendan. Quisiera, si tienes la gentileza, de abundar un poco tu experiencia en ese matiz del envejecimiento y esa gravedad de la vejez que parece que viene para acá, para América Latina. Un comentario que nos Yo creo que la pobreza obviamente es un aspecto que genera dependencias muy notorias, aunque yo lo que... hoy tenemos en la Argentina una investigación muy fuerte con muchísimos datos donde justamente se destacan los matices que ofrecen las cuestiones socioeconómicas, que muchas veces en investigaciones de otros lugares del mundo no son tenidos en cuenta y que nosotros debemos tener en cuenta, y una de las cuestiones, nivel educativo y el nivel económico generan un nivel de dependencia mucho más alto que cualquier otro. Pero también lo que tenemos que pensar es cómo cuando nosotros vemos el nivel socioeconómico en la Ciudad de México, y quizás lo podemos ver en un pequeño pueblo de Oaxaca o de alguna comunidad rural, lo que vamos a encontrar ahí es que la noción de dependencia también cambia. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a tomar en consideración es los relatos propios de su pueblo, que hacen a la noción de envejecimiento distinto de un pequeño pueblo rural o indígena de lo que puede llegar a ser una gran ciudad. Entonces creo que en este sentido la cuestión económica es una cuestión muy fuerte a tomar en cuenta, pero también tenemos que tenerla dentro de otras variables que hacen más compleja su interpretación. ¿Se entiende? Eres muy amable. Muchas gracias. Sí. No te escuché. Son del relato que usted mencionaba, doctor. ¿Diría usted que la construcción de ese relato influye, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios de prensa, la forma de la construcción del discurso público que se maneje en esa construcción del relato? ¿Diría usted que para hacer esa codificación hacia nuevos relatos se requiere una participación en injerencia política, digamos, para deconstruir esos relatos?
Yo lo que creo que ahí es donde más patentemente, más claramente vemos la construcción del relato, en todo lo que tiene que ver con el universo de la prensa, en los medios de la comunicación. No dejaría de tener en cuenta que nos comunicamos en cada gesto, en cada palabra, en cada sesión de una silla o no silla, digamos, en cada una de estas cuestiones estamos comunicándonos y produciendo relatos y confirmando relatos. Pero creo que los medios de comunicación es un tema demasiado importante como para dejárselo a la gente que se dedica a la comunicación o a la gente que hace publicidades. Nosotros tenemos una experiencia en Argentina de publicidades que fueron nefastas con relación a la vejez. ¿Por qué? Porque en realidad lo que llamaban era a que, como iba a haber una dependencia con la tecnología donde no iban a poder utilizarlas, el relato posterior es viví la vida hoy, pedí un crédito, mostrando que el horror de lo que se venía. Esta publicidad, entre un grupo de gente pudimos bajarla y a partir de esto pudimos crear una especie de contralor de publicidades. ¿Por qué? Porque esto es lo que vos llamás también el control político, es decir, tenemos que ser un agente político de contralor de estas cuestiones para poder evitar que el mundo siga andando como si nada fuese. Nosotros tenemos algo que en todos nuestros países nos está asolando, diría yo, para poder interpretar peor la vejez, que es el anti-age. El anti-age es nuestro contradiscurso y no lo tomamos como tal, lo criticamos muy como con cierta sonrisa, como diciendo, uy, mirá, y hay publicidades que son terribles. El otro día una publicidad que creo que es norteamericana, que llega a la Argentina, resulta que está un chico con su novia y de repente viene la madre. La madre era como que tenía 2 años más que la novia. Entonces, la novia mira y le dice, ah, tu mamá es re joven, ya me cae bien. ¿Qué está diciendo? Que si hubiese sido vieja no le caía bien. Esto no puede ser parte de un discurso aceptable por nosotros. Yo siempre pongo una analogía. ¿Qué hubiese pasado si llegaba el padre y era un judío religioso? Ah, no, pero ese judío no hubiese durado ni 2 segundos. ¿Por qué? Porque la comunidad judía está organizada para esto. Si hubiese sido una mujer o si hubiese sido un transexual, no hubiese sido permitida en la Argentina esa publicidad, porque tenemos más conciencia de esto que de los viejos. Sin embargo, de la vejez lo aceptamos, con lo cual es un condicionamiento de pérdida de poder que lo vemos a menudo y además está permanentemente en nuestra pantalla y que deberíamos ser muy políticamente duros para contrarrestarlo. Pero digo, contrarrestar esto y contrarrestar también estos discursos que, como decíamos con el muchacho, nuestras plataformas de donde nosotros pensamos la realidad, y también criticarnos entre nosotros un poquito más. Es decir, la gerontología debería tomar más posiciones. Nuestra posición de la gerontología fue criticar la geriatría. En alguna medida nos construimos en relación a ese antirrelato, y a partir de eso parece que todo lo demás, lo que entra dentro de la gerontología, está todo aceptado. Y creo que este desafío de cuáles son los relatos de base son importantísimos. ¿Por qué? Porque estamos llevando mucha gente detrás. Ya el gerontólogo no es un sujeto que trabaja en puestos menores en lugares, sino que tenemos lugares ministeriales, tenemos lugares de peso, tenemos lugares de poder y estamos llevando a mucha gente detrás de ideas que nosotros podemos pensar y reflexionar. Y digo esto ¿por qué? Porque muchas veces no es que lo pensamos con los viejos, y ni siquiera a veces los viejos son los dueños de este saber. Es un saber que está construyendo y que deberíamos ver hacia dónde vamos con esto. ¿Se entiende? Hoy poníamos el acento en la dependencia y la autonomía. Digo, pongamos el acento meramente en la autonomía y veamos en qué punto los viejos muchas veces están limitados por discursos que son públicos y en qué medida nosotros hacemos algo para esto. Y creo que en esto, por eso digo, la gerontología, yo estimo, y esto es una consideración muy personal que podría llegar a tener dificultades en estos lugares, que más que una ciencia me interesa más que sea un posicionamiento ético frente a la sociedad, es decir, me gustaría que sea más como el feminismo, un lugar de debate, como las teorías queer, como los lugares donde nosotros debatimos poder con los otros. ¿Por qué? Porque políticamente estamos queriendo que la sociedad cambie para ciertos lugares, que tome ciertos sesgos particulares, y creo que esta es mi posición y por eso le doy tanta importancia al relato, a la comunicación y a todo lo que podamos llegar a debatir en relación a esto. Sí. Buenos días, Ricardo. Buenos días, doctor.
Lo mío es un comentario, porque por ejemplo aquí en la sociedad mexicana se estiliza mucho de que la dependencia en los adultos o en la vejez se empieza a dar mucho cuando empiezan a tener rezago económico los adultos. Porque, por ejemplo, vengo yo de Torreón y traemos una investigación que es precisamente de la vejez, y se empieza a ver más el rezago en los adultos cuando ya no empiezan a aportar económicamente al hogar. Cuando ya los hijos mayores empiezan a aportar, es cuando empiezan a tener más voto ahí. No sé qué opinas tú, pero es lo que yo he notado, y también hemos hecho así investigaciones, y pues también se ve en la familia mexicana, de que empiezan a tener ese rezago porque ya dejan de tener esa aportación económica en el hogar. Mira, yo creo que esto, volvemos a lo multifacético. Yo no me cabe duda que la economía es poder, y en una sociedad que entroniza lo económico, esto no es menor. Pero también lo que podemos ver es que hay otros manejos de poder que se dan por otras cuestiones. Una de mis últimas investigaciones para hacer, por una cuestión más personal, tuvo que ver con la edad de los políticos. Los políticos en los últimos 30 años han bajado 20 años la edad de los presidentes. Vivimos más y bajan la edad de los presidentes. Si nosotros nos fijamos la edad de los diputados, esto ha bajado todavía mucho más. En España, por ejemplo, que es uno de los estudios, lo miro a José y a los que viven ahí, casi no hay diputados viejos. Si nosotros vemos nuestro país, vos ves que los intendentes, que son los jefes de las comunas locales, son varones entre 30 y 40 años. Y uno dice, ¿y ahí dónde está la cuestión económica? Son otros relatos que también emergen. Digo, y no por desconocer el relato económico como un fundamento de base dentro de una cultura que le da tanto valor a esto. Digo, porque no podemos perdernos de vista que hay muchos elementos y que de hecho, fíjense que a veces uno dice, ¿cuál es el huevo de la gallina? La mujer gana menos a pesar de hacer el mismo trabajo, y que puede ser tan eficaz como el varón, pero sin embargo gana menos por una cuestión de relato que subyace a esto. Entonces creo que en esto tenemos que saber, vuelvo a utilizar la palabra de construir. Ustedes saben que construir no es romper, es ver cómo está formado el edificio, y esto es lo más interesante de este concepto. Entonces, ¿cómo fue formado y cómo tiene contextos diversos y complejos? ¿Por qué? Porque si no pareciera que nosotros vamos llevados hacia una cierta lógica, que pareciera que, entonces, si le damos más plata, muchos de nuestros hijos en Argentina, por más que las jubilaciones no son altas, tenemos el cupo casi el 99% de los viejos que tienen jubilación, 98 creo que es, ¿no? Sin embargo, hay factores de poder que se han perdido, y hay algo que, por ejemplo, los viejos, por no aceptarse como tal, como grupo, es una minoría que no se asigna al grupo de minoría, no hace cosas para sí. Es decir, la conciencia de clase de la que nos hablaba Marx, que en alguna medida nosotros podríamos decir similar a la conciencia de minoría, que sí tomaron otros y que condicionan los gobiernos, que hacen lobby a los gobiernos, y los viejos no lo tomaron. Y esto no es una cuestión solamente económica. Entonces, lo que generan estas condiciones es que haya algunos gobernadores o algunos presidentes que pueden llegar porque tienen el cúmulo del poder, pero después todas las bases se vuelven hoy jóvenes, digo para dar el ejemplo de la política. Pero podemos verlos en los bancos argentinos. Cuando yo era chico, los gerentes de los bancos eran gente grande, hoy son todos gente de 30 años. En las principales puestos de las grandes empresas internacionales, a los 50 años los despiden. Y que yo no creo que sea porque tienen que pagar más sueldo. Hay una lógica propia de los recursos humanos que, sin tener evidencia empírica, sostiene que los más jóvenes tienen más fuerza, más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay lógicas coyunturales que son las que nosotros tenemos que atender, porque son las que restan o facilitan poder a los mayores. Y creo que en este punto el poder es el eje de donde nosotros tenemos que pensar esta realidad. Y por eso las nociones de empoderamiento van de la mano justamente para poder reconstruir estas posibilidades de relato diferenciadas. Un par de preguntas más. Yo quería compartir una experiencia, Ricardo, que tiene y no que ver con lo mismo que estás hablando, y es el autoconcepto. Yo tengo muchos años, más de 40 años de trabajar en la radio de México, y los dueños, jefes, directores, presidentes de los grandes grupos, porque son grandes grupos radiofónicos, son personas que pasan de los 80 años,
70, 80, el que acaban de premiar tiene 90 años. Ellos no aceptan programas, mensajes para población vieja. Para ellos, su autoconcepto para empezar es, pues yo soy muy bien, ¿no? Se hacen cambios de sangre, si se ponen cosas, no botox y eso, porque como varones como que todavía no lo aceptaron, su cerebro no se los permitiría. Pero platiqué con uno de ellos, un grupo muy fuerte, y le proponía un programa para la radio comercial de envejecimiento. Y me dice, no, Patricia, aquí no contratamos a nadie que tenga más de 40 años. Y me lo decía el dueño del negocio, con 83. Entonces, pues sí, esto es real. Entonces a lo que voy es esto. También ellos, los que podrían hacer algo por generaciones, por compartir, por ver la problemática, por apoyar, no. Los jóvenes es lo mejor. Y es una manera de patearse ellos mismos. Yo digo porque si él me dice, no, nada más gente, no más de 40 años, pues sería, pues usted que hace aquí, $2 million. Entonces, también voy a eso. Ellos tampoco, este sector que tiene poder de decisión, poder económico, y en nuestro caso, en los medios, tampoco están conscientes ni interesados en cumplir esa área de publicidad a la que te refieres, la de los contenidos, la de los mensajes, que es lo que nos llega todos los días a los coches, a las casas, a las cocinas. Totalmente. Digo, siguiendo tu relato, que me parece muy interesante, en Argentina tenemos centros de jubilados. Centros de jubilados son centros de adultos mayores. Me he encontrado mucho más de una vez con presidentes de los centros de jubilados que vienen y me dicen, yo vengo acá a ayudar a los viejitos. Ellos tienen 80 años. Es decir, no solo gente que podría ser excepcional, sino que la lógica de la excepcionalidad, en la medida en que yo vengo a ayudar al otro o que yo me ubico en otro lugar, soy excepcional a esa regla, que todavía no podemos aceptar. Y esto es un punto serio de nuestro grupo. ¿Por qué? Porque en realidad, este es un punto en el cual nosotros tenemos que trabajar, porque si no es muy difícil cualquier cambio social. Y creo que en este sentido, gerontólogos y viejos vamos juntos en esta posición de poder volver aceptable esta lógica de la vejez sin que se convierta en una excepción de el viejo de 103 años que corrió una carrera. Fíjense que en Facebook, este es el tipo de cosas que pasan. Está bien, a todos nos llama la atención, vivimos excepcionalidades, no está mal que un viejo de 103 pueda correr porque nos da, pero la verdad es que la lógica viene por otro lado. Yo siempre destaco que una de las cosas que más me interesan remarcar en los estudios actuales son los estudios de felicidad. ¿Por qué? Porque la famosa investigación que sale de Inglaterra y tomó 80 países sobre felicidad muestra que hay dos edades que son las más felices. En 80 países, una es los 20 y la otra los 70. ¿Por qué me sirve a mí esto? ¿Por qué me sirve mucho más que la lógica de excepcionalidad? Porque justamente la felicidad lo que muestra es que se rompen las reglas desde donde el capitalismo construye el bien. ¿Qué es lo valioso? Lo valioso es ser joven, tener plata, etc. Y lo que nos muestra es que en realidad hacia los 20 y los 70 aparecen los picos máximos de felicidad. La felicidad podría ser, esto que es el gran anhelo social, podría darse por cualquier otra cosa. Y que la dependencia y que ciertas dificultades y enfermedades crónicas y todo esto de la vejez podría no ser tan importante. Creo que por este lado tenemos que cuestionar a la realidad. Por estas vías tenemos, ¿por qué? Porque en realidad, si no, me parece que seguimos cerciorando la misma cuestión de este viejo, que como es muy rico, puede hacer otra cosa. Pero este otro viejo, que no es rico, y que simplemente es presidente, por ser presidente, ya no se incluye dentro de ese conjunto, de ese resto humano que serían los viejos. Sí. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Bienvenido por la segunda o tercera ONG en España. Gracias. Yo no tengo una pregunta, creo que tengo una discusión. El punto aquí, déjame organizar la intervención en dos partes. Uno, posicionar la especialidad que
reconstruir el argumento desde una multidisciplina, porque estabas hablando, analizándote más como economista, como filósofo y con matices de la psicología. Y eso evidencia tu excelente formación dentro de nuestra amada disciplina, y eso para mí es un motivo de reconocimiento, que ya sé que tienes muchos, pero que ya señalamos. Pero eso para identificar exactamente el compromiso de disenso. Tú hablabas de reconstruir el argumento, y yo creo que habría que analizar realmente los elementos que nos pueden facilitar la construcción de esos argumentos. La construcción de esos argumentos la identificaste sí con el modo de producción. La economía, Marx lo decía, es la base. Sin embargo, también John D. Bernard decía que las ciencias no son las económicas, están en la superestructura. Las básicas son las ciencias físicas, biológicas. Nosotros como psicólogos estamos en la interfaz, y yo creo que ahí es donde viene el llamamiento. Ahí es donde yo creo que nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de consolidar el argumento de construir un envejecimiento, sino evidenciar que para ser viejo no solamente se necesita una buena economía a nivel mundial, sino una economía buena a nivel familiar. También se necesita para un buen envejecimiento una buena cognición, saber construir qué vamos a entender de lo que nos llega, seleccionar. Y yo creo aquí, Ricardo, que el punto, cuando tú dices construir el disenso social equiparaste lo del movimiento LGBT con el movimiento gerontológico. Yo creo que aquí necesitaríamos un poquito más desafiar a las diferentes disciplinas, desafiar el conocimiento humano y construir una vejez que no esté basada en la producción, que no esté solamente basada en la excepcionalidad, sino que deberíamos construir la vejez con una noción de complementariedad. Decir que la dependencia no la debemos alimentar no basta. Yo creo que hay que darle otro significado a la dependencia. Vamos a ser dependientes, pero con una equidad. Tú me das, yo te doy, en el ánimo de ganar. Y aquí realmente creo que es importante estos foros. Creo que la universidad está cumpliendo en nuestro contexto este desafío, ¿no? Consolidar la conjunción de las diferentes disciplinas. El disenso yo creo que lo vamos a ampliar un poquito más después, pero sí me gustaría escuchar. Sí, no, yo acuerdo con vos y acuerdo con algo que me parece que a los productores nos hace falta, que es osadía. Osadía para poder reinventar el sujeto del relato y en este punto confrontar argumentos no desde los mismos lugares, sino desde lugares alternativos. Yo creo que ya hubo mucho, se hizo mucho, pero creo que hay un tema. La teoría de la actividad funcionó durante mucho tiempo y funcionó bien, pero llega un momento en que la actividad nos sirve para pensar otras dimensiones. Y en realidad hoy tenemos viejos que hacen síntomas de actividad, es decir, hago, y te dicen, yo de esta manera no soy viejo. Finalmente parece que no conseguimos lo deseado, en parte. Digo, ¿por qué? Porque en realidad las realidades son complejas y siempre cambiantes y vamos a necesitar ir componiendo. Y por eso digo, la política es la que mejor nos sirve a pensar estratégicamente nuestra realidad. Digo, yo creo que en este punto, cuando este mismo Congreso es parte de una estrategia
cultural para poder debatir lo que no se debate de otra manera. No podemos ser actores tácitos, por eso digo, no podemos dejar a que los publicistas, a la televisión, digo, tenemos que intervenir. Cuando nosotros pensamos en la convención, ¿qué significa? Intervenir profundamente en algo que si no, no es que va a que la sociedad, como dicen los liberales, se va a ir ajustando sola. No, tenemos que intervenir para poder hacerla de otra manera. Entonces creo que en este sentido retomo que los disensos son la base de nuevas perspectivas que pueden no aliarnos, que podemos debatir en estos espacios qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, que esto no quede como, por eso digo, que no quede como una realidad técnica, es decir, las cosas hay que hacerlas así, se hace un curso de cuidadores y que en realidad los cuidadores de repente fueron en algún momento la gran solución para las residencias, así como las residencias fueron la solución, y probablemente dentro de un tiempo con la teleasistencia, con las cosas no sean malas, digo, lo que tenemos que pensar es que detrás de la técnica hay gente que piensa, y hay gente que piensa en la estrategia y el momento oportuno para poder hacer cambios. Quizás los referentes puedan ser la autonomía como el máximo libertad, pero también el máximo seguridad que le podemos dar a un viejo, y con la seguridad hablo también de lo económico, hablo de la accesibilidad, es decir, volver una vida posible implica de muchos márgenes de construcción de sentido y de realización y prácticas de nuevos sentidos. Que haya jubilación o no haya jubilación no es lo mismo. Y esto sabemos que a veces hablamos de la gerontología y de la actividad cuando la gente tiene que estar pidiendo los limosnas porque no tiene una jubilación, con lo cual son realidades un poquito contradictorias. Entonces creo que la ocasión, el momento y la situación tenemos que saberla distinguir, porque esto es lo que nosotros con Mónica particularmente trabajamos como gerontología comunitaria, que es a partir de un debate sobre el fundamento desde donde nosotros pensamos que había que hacerlo de esta manera, poder ser propositivos, tener estrategias de cambio y poder analizar la realidad concretamente, obviamente con todo el bagaje de investigaciones y de recursos, de evidencia científica que necesitamos para poder pensar, pero básicamente poder generar una nueva realidad implica un pensamiento estratégico. Muchísimas gracias, Ricardo.